tumbó él. Hola, ¿qué tal, queridas y queridos oyentes? Les habla Andrés como de costumbre y me alegra mucho darles la bienvenida a un episodio más de su podcast, Celebrity. Y bien, el día de hoy vengo con un tema interesante, un poco espontáneo. Tengo un par de apuntes que me hice para saber exactamente el orden, pero esto surgió de algo que he venido reflexionando últimamente y se trata de cómo hacer amistades en el nuevo país en el que están y la importancia de esto, del aspecto social a la hora de integrarse y también pues de sentirse bien, de no digamos lamentar un poco el haber emigrado. Entonces vengo a presentarles esto en cierto orden, como les vengo diciendo. Tengo una lista de cosas que según mi experiencia y mis vivencias pues son los obstáculos que uno puede llegar a encontrar y tal vez un poco la forma en que uno puede saltar estos obstáculos, en la forma en que uno puede salir adelante. Y bueno, también contarles un poco de lo que ha sido mi experiencia personal, tanto ahora que estoy en Austria como cuando vine anteriormente, cuando estuve en Alemania. Bien, pues arranquemos por las razones por las cuales yo considero que es importante hacer amigas y amigos en el país nuevo al que ustedes han llegado. Son varias. La primera, y creo que es la más importante, es el punto de la integración. Claro está que eso depende también de uno con quién hace amistad. Pues si uno va a hacer amistad pues, con otros extranjeros, digamos que la integración no va a ser tanta o casi que nula. Pero si hablamos de hacer amistades con gente del país en el que ustedes están, pues obviamente esto va a ayudar bastante al momento de ustedes integrarse. Y esta es una de las ventajas, que pueden aprender más de la cultura y de la forma de vivir de esta gente. Y pues obviamente se van a sentir también más acogidos y pues como más en confianza en el nuevo país. Y otro punto que va muy ligado a esto es también el idioma. Si suponemos que ustedes fueron a un país donde se habla un idioma distinto, digamos Estados Unidos, Inglaterra, Francia, yo qué sé. Obviamente hablando con gente nativa, pues ustedes van a aprender y sobre todo a practicar y mejorar este idioma. Puede ser que ustedes ya lo hablen antes de irse, pero una cosa es lo que uno aprende en libros y lo que uno aprende, digamos, en la escuela o en el instituto, y otra cosa es el idioma del día a día, el idioma que se habla en verdad, que no siempre es el mismo. Se los digo como profesor de lenguas. E igualmente, si se van a un país de habla hispana, como decía anteriormente, como España o como Argentina o Chile, que son los países a los que más emigramos los latinos, también sirve mucho, obviamente, hacerse amigo de locales, porque si bien es el mismo idioma, existen expresiones y formas, digamos, dichos, que obviamente no vamos a conocer porque también varían de región en región. Entonces, por este punto es que es importante, desde mi perspectiva, hacerse amigo de personas del país al que fueron. Y como les decía, aprenden más sobre la cultura. Uno aprende tal vez las cosas más superficiales en la universidad o en la escuela o en el instituto donde uno fue, y también haciéndose amigo con gente de internet. Pero digamos que hay muchas cosas que se escapan a esto y que solo se ven y se aprenden estando allí, en el país. Entonces ese es otro punto importante y bueno, de por qué yo recomiendo esto. Ahora bien, estamos hablando de lo que se puede hacer y bueno, digamos de los puntos más importantes. Pero esto no es tan sencillo, obviamente, y lo sé por experiencia propia. Lo experimenté en el 2013 cuando estuve un año viviendo en Alemania, y lo he experimentado ahora que estoy desde el 2018 acá en Austria. Y ya les voy a contar cuáles son los obstáculos que he encontrado tanto en el 2013 como ahora. Digamos, obstáculos de tipo cultural, no tanto de idioma, porque yo ya hablaba el idioma antes de llegar y lo hablaba bien,
pero sí más bien con la forma de ser de la gente que es distinta como somos los colombianos y bueno, latinos en general. Entonces voy a hablarles de estos obstáculos y de lo que yo he hecho o de lo que pienso que puede ser una forma de, digamos, sobrellevarlos. Supongamos que ustedes son tímidos o tímidas para hablar en otro idioma o que de pronto no manejan muy bien el idioma del país al que ustedes acaban de llegar o al que piensan ir. Pues en este caso, obviamente, este va a ser el primer obstáculo a la hora de encontrar amigos, el idioma. Si bien es cierto que acá en Europa mucha gente habla inglés, también es verdad que la gente se comporta de forma distinta con las personas que hablan su lengua nativa con personas pues que tienen que estar hablándoles en inglés. Piénsenlo ustedes mismos, si ustedes estando en su país conocen un extranjero o una extranjera y esta persona les habla en inglés y supongamos pues en el caso de ustedes que ustedes hablan muy bien inglés, no sé cómo sea, pero bueno, supongamos que ustedes hablan muy bien inglés. Obviamente ustedes van a hablar con este extranjero o extranjera y no digo que no lleguen a ser amigos, pero no va a ser lo mismo que si ustedes hablaran con una persona que habla muy bien español, porque obviamente hay expresiones, hay dichos, hay chistes que se entienden, que digamos también hay juegos de palabras o cosas implícitas que no hay necesidad de decirlas, pero que el otro las entiende porque es la misma lengua o porque habla tu lengua. Esto digamos que es muy difícil de conseguirlo con una persona hablando por una lengua puente, digámoslo así. Es decir, que no es ni la lengua tuya ni la lengua de la otra persona, pero que le sirve para comunicarse. En este caso sería el inglés. Entonces sí, no es muy fácil hacer amistades de esta forma. Yo lo he notado, como les digo, no por experiencia propia, pero sí por amigos y amigas que yo tenía, por ejemplo, en Alemania. Ellos no lograron hacerse tan amigos de gente del país por ese mismo aspecto, porque también las personas como que le cogen pereza. Y yo pienso que a mí me pasaría igual si yo estoy en Colombia y llego y conozco a alguien de otro país, digamos de un idioma que yo no hablo, por ejemplo, no sé, danés, y no puedo hablar con esta persona en danés y esta persona no habla español y tenemos que hablar en inglés todo el tiempo, pues sí, está bien, yo voy a hablar con ella o con él en inglés. Pero, por ejemplo, en una situación en la que yo estoy con mis amigos y mis amigos solo hablan español y esta persona solo habla inglés, pues obviamente va a ser un poco incómodo y tal vez no la incluya en mi grupo de amigos. Y esto es lo que les puede pasar a ustedes. Y es que puede ser que conozcan a alguien que sea muy amable, muy chévere, muy amigable, pero que aún así la relación no vaya más allá como de ser conocidos o gente que se encuentra esporádicamente, pero esta persona nunca los va a llevar a su grupo de amigos ni los va a relacionar con más gente por este mismo aspecto. Entonces, el idioma sería el primero y en ese caso obviamente les recomiendo aprender el idioma antes de irse al país. Si ya están en el país y no hablan el idioma porque se fueron así a lo bruto, pues, como decimos en Colombia, pues entonces métanle con ganas a eso, pónganse a aprenderlo. Debería ser también digamos que un motivo más para buscar hablar con otras personas. Por ejemplo, aquí en Austria escuché la historia de un refugiado sirio y el hombre contaba que estaba en su campo de refugiados porque pues cuando llegan los tienen como en campamentos aparte. Y él salía siempre en bicicleta y andaba desde ese campo que era, pues, como el nombre lo dice, también bien en el campo y se venía a la ciudad donde yo vivo, que es Graz. Y él siempre venía y se hacía en el centro de la ciudad y empezaba a preguntarle a la gente cosas en alemán, cosas que él estaba aprendiendo recientemente, como qué hora es, dónde queda X calle, dónde queda tal cosa, a pesar de que él no necesitaba llegar a ningún lado, él mismo lo dice. Pero esa era su forma de practicar el idioma y a la vez como de hacer un sondeo de cómo es la gente de acá. Y me pareció algo bastante original y bastante ingenioso y eso sería algo que yo les recomiende. Salgan y hablen con la gente. Bueno, ahora en tiempos de corona tal vez no, pero esperando que esto vuelva a la normalidad, cuando eso pase, háganlo, atrévanse, porque el idioma, por mucho que ustedes aprendan la teoría, la gramática, un idioma es más de práctica.
Entonces sí depende mucho de qué tanto lo usen y sobre todo en qué contexto. Entonces ese es el primer obstáculo y el primer consejo para superarlo. Otro aspecto que se les puede convertir en un obstáculo a la hora de hacer amistades, pues es la personalidad propia. Y esto lo conozco yo muy bien por experiencia propia y por eso les puedo hablar con propiedad de este tema. Y es que yo soy una persona bastante exigente y bastante estricta con las demás personas y conmigo mismo también. Yo soy en este sentido bastante justo, entonces digamos que yo me exijo mucho de mí mismo, a veces demasiado, a veces es algo negativo porque soy bastante estricto conmigo y bastante, ¿cómo decirlo? Como que no dejo pasar nada, como que intento ser la mejor versión de mí y en este caso también espero lo mismo de las otras personas. Entonces, el más mínimo error, o no lo llamemos error, el más mínimo aspecto o diferencia de la otra persona que yo sienta que como que no pasa conmigo, ya muchas veces es motivo suficiente para que yo no quiera ser amigo de X o Y persona. Y esto pues obviamente es algo que no es nada práctico si uno quiere hacer amigos. Entonces me pasaba ya en Colombia, no es algo que me pase solo acá. Pero obviamente en un país nuevo, con personas nuevas que son incluso más diferentes a lo que yo estoy acostumbrado, obviamente es una cualidad que no sirve demasiado. Entonces, en este caso, lo que yo he intentado hasta ahora es tratar de abrir un poco más mi mente y de ser sobre todo más tolerante. Empezar a entender pues que no todo el mundo tiene los mismos estándares o ética o cualidades que yo esperaría que tuvieran. Y eso no quiere decir que sean malas personas o que no pueda ser amigo de estas gentes. Simplemente los humanos somos muy distintos. Y en mi caso, pues tal vez suene raro, pero a mí me cuesta mucho trabajo a veces lidiar con ello. Yo me espero mucho de las otras personas. Um, pero sí, entonces como les decía, si ustedes son como yo en ese sentido, pues nos toca empezar a ser un poco más flexibles, a ser un poco más comprensivos y entender que las amistades no son perfectas. Uno tiende a hablar mucho de cómo uno idealiza una pareja romántica, pero creo que no se habla mucho de cómo uno idealiza las amistades. Y eso también sucede y creo que es perjudicial. Entonces, piensen en eso, traten de abrirse más, traten de aceptar más y bueno, ya con esto, yo que lo he empezado a hacer, he notado que es más fácil interactuar con otras personas y que no se quede como en una interacción de una sola vez, sino que de pronto evolucione. Entonces, ese era el segundo obstáculo y consejo. A propósito de esto, no sé si a ustedes les sucede igual, pero a veces me pregunto cómo me perciben las demás personas. Digo, o sea, siempre como que pienso la forma en que las personas me ven y por eso soy tan exigente conmigo mismo, porque creo o digamos que le presto mucha atención al qué dirán, pero más que el qué dirán como tal o real, al qué dirán imaginario, lo que yo creo que los demás piensan de mí. Pero muchas veces pienso, ¿cómo será que la gente me ve en realidad? ¿Qué imagen doy? ¿Qué imagen proyecto? Y creo que es algo interesante. Si de pronto alguien de los que me está escuchando me conoce, si eres amiga o amigo mío o conocido, me interesaría que me dejaran un comentario diciendo pues cuál fue la primera impresión o qué impresión doy y pues siendo que me conocen, si esta impresión corresponde con la forma de ser mía. Igual si no son amigos míos ni conocidos, pero pues ven mis videos o me escuchan hace rato, pues sería interesante también saber ustedes cómo me perciben, qué imagen tengo yo. Bueno, pues también pueden dejarlo en un comentario. Puede ser aquí en YouTube o puede ser en mi canal, bueno, no canal, cuenta de Instagram. Y pues voy a estar pendiente a ver qué son las respuestas, porque me interesa bastante este tema. El siguiente aspecto a tener en cuenta son las diferencias culturales. Y es que no somos tan similares los europeos y los latinos a la hora de hacer amigos. A pesar de que ambos
pertenecemos al mundo occidental, pues está claro que tenemos personalidades distintas y claro, estoy consciente de que cada persona pues es un sujeto individual y pues que es único y todo el cuento, pero obviamente también en la cultura tenemos unos rasgos que son un poco generales que todos compartimos. Y en este caso, pues los europeos son de una forma y nosotros los latinos somos de otra. ¿A qué me refiero con esto? No sé cómo sea en los otros países latinos, pero supongo que debe ser similar. Por lo menos en Colombia me da la impresión a mí que si uno sale, digamos, de rumba una noche o de fiesta a la discoteca o lo que sea, y conoce una persona o varias personas y la pasa bien y como que hablan y pasan un buen rato, es como normal intercambiar números y luego volver a quedar para algo, volver a encontrarse y de pronto de ahí en adelante hacerse amigos y así de fácil surge una amistad. Acá en Europa es un poco distinto y más específicamente en Alemania y en Austria, o digamos el espacio en el cual se habla alemán, porque las personas son un poco más reservadas y sobre todo como que le ponen el freno a las emociones o los sentimientos con respecto a otras personas, son bastante precavidos. De hecho, recuerdo que una vez un alemán me dijo, exactamente hablando sobre este tema, que el alemán, en sus palabras, es como una calculadora. Entonces, él cada movimiento lo calcula antes pues de dar el paso. Y que por lo general ellos ya tienen en su mente como, bueno, primero tengo que conocer a esta persona por lo menos 2 meses antes de decir que es un conocido mío. Antes de eso es un extraño. Luego de esto, pues tal vez X o Y tiempo o X o Y experiencia hasta yo poder decir, bueno, es un conocido cercano. Y así sucesivamente. Y esto lo noté mucho en el 2013 y lo noto aún ahora acá en Austria también. Y es que el hecho de que uno salga y comparta, por ejemplo, una cerveza con una persona, pase un par de horas hablando bien, hablando chévere, se entiendan bien, no significa necesariamente que uno vaya a volver a ver a esa persona alguna vez. O que esa persona lo considera uno, tal vez no un amigo, pero por lo menos un buen conocido. Algo que creo que en Colombia sí haríamos, o yo por lo menos, si yo paso un buen rato con una persona y tenemos mucho en común y hablamos por 1 hora, 2 horas o toda una noche y es como chévere, pues para mí obviamente no va a ser mi mejor amigo o mi mejor amiga, pero la próxima vez, por ejemplo, que yo vea a esta persona en la calle, la va a saludar bien y de pronto voy a querer volver a hablar con ella. Y eso en Alemania me pasó varias veces que salía con mis amigos y conocíamos a alguien, había por casualidad algún alemán ahí invitado y como que hablábamos, la pasábamos bien, contábamos historias, bueno, todo el cuento, un ambiente amigable pues. Y recuerdo que tal vez 2 semanas después o un mes después volvíamos a ver a esta persona y en mi caso yo lo saludaba bien, pues tampoco un abrazo o algo así, pero pues le daba la mano y como que entusiasmado, ¿no? Como que, qué chévere volver a verte. Y por lo general las personas reaccionaban como, no como no te conozco, porque eso ya sería también muy mala clase, pues. Pero sí como, ¿qué hubo? Como, usted no es nadie, pues, cercano para mí, o sea, como que no entiendo por qué el entusiasmo. En cambio, creo que nosotros los colombianos somos más, mostramos alegría cuando conocemos a alguien y si es una persona que nos cae bien, como que también mostramos ese entusiasmo de volver a ver a la persona. Eso no lo van a ver acá, muy rara vez. Entonces, este aspecto en el que nosotros vamos como más rápido a la hora de ser amigos, también es un poco frustrante porque he conocido otros colombianos y colombianas que me han dicho lo mismo, que como que no logran hacer amistades, conocen gente y todo, pero son cosas como planes de una noche y no vuelve a saber de esta persona o simplemente la persona no se entrega tanto a una amistad tan rápido y uno pues como que siente a veces que es un rechazo. Entonces es algo a tener en cuenta porque muchas veces no significa que te están rechazando ni que les caes mal, simplemente significa que demoran más tiempo en considerarte una persona interesante, que es lo otro. Creo que nosotros sacamos conclusiones, o bueno, yo
si algún colombiano o colombiana que está viendo esto es distinto o cree que yo estoy en un error, pues obviamente déjenmelo en un comentario porque también me causa curiosidad saber si soy solo yo o si somos los colombianos o los latinos. Pero yo, por ejemplo, siento que si una persona la conozco y paso cierto tiempo, digamos que no necesito todo un año o meses para formarme una idea de cómo es esta persona. En cambio acá la gente es mucho más precavida y como que no se atreven a sacar una conclusión o una primera imagen tuya hasta que no hayan pasado un buen tiempo. Y cuando digo buen tiempo es como digo meses o incluso, bueno, no años, pero más de un mes, más de 2 meses. Mientras que para mí, por ejemplo, no sé, 2 vistas o algo así, yo ya tengo más o menos un perfil de la persona. Obviamente no puedo decir a ciencia cierta o a profundidad cómo es, pero sí los rasgos más generales. Y también gracias a eso puedo decir si esta persona me agrada o no. Aquí no es tanto así, aquí como que esperan harto tiempo y hasta entonces no pueden decir si les agradas o no y por eso mismo se comportan así como fríos. Es el famoso, es que los europeos son fríos o es que los alemanes no son amigables. No es eso, es que son más precavidos. Entonces, eso es lo siguiente y para esto solo paciencia y como que recordárselo uno muchas veces, porque el saberlo no implica que no te va a afectar. Yo lo sé y aún así, después del tiempo que llevo acá en Austria y del tiempo que pasé en Alemania, me cuesta como trabajo aceptar que la gente sea tan precavida, como que a veces uno dice como que ¿por qué no despega? Como, ¿por qué no es más rápido? Pues es así simplemente y toca a uno practicar lo que es la paciencia. Otro punto en el cual también tengo experiencia y que puede generar obstáculos o puede ser un obstáculo en sí mismo a la hora de hacer amigos o amigas en el nuevo país es el contexto en el que vives y sobre todo en el contexto en el que te mueves. ¿A qué me refiero con esto? En mi caso, cuando yo llegué aquí a Austria, yo llegué porque me casé con una austriaca y pues nos vinimos a vivir juntos. Digamos que la historia la contaré más a fondo en otro momento, pero por este mismo motivo yo no llegué ni con un empleo ni con un estudio o bueno, algo que emprender pues donde yo estuviera en contacto con más gente. Y esto pues obviamente me mantuvo muy alejado de otras personas y en ese contexto es muy difícil hacer amigos. Yo conocí amigas de mi esposa y conocí pues gente que ya conocía y también a su familia. Y estas han sido personas pues que ahora son para mí conocidas, no son amigas mías, bueno, su familia tal vez sí, pero sus amigas no son mis amigas, salvo una, pero esa ya la conocía yo desde antes. Y por este motivo, pues, digamos que el primer año lo pasé yo, o los primeros 6 meses mejor, los pasé más bien como encerrado, como en la casa. No conocía a nadie y pues obviamente aquí la gente tampoco es de que te hablen en la calle. Entonces yo no iba a salir a hablarle a extraños y sí sé que al comienzo de este video les aconsejé hacerlo. Pero aún así yo no soy la persona más extrovertida y también pues por el hecho de estar viviendo con mi esposa digamos que no sentía la necesidad por un buen tiempo de conocer a otras personas, más allá de sus amigas, más allá pues de su familia, digamos que para comenzar yo me sentía en lo que son mis necesidades sociales ya cubierto, porque soy una persona que tampoco es que sea muy sociable, que digamos, yo no salgo mucho ni soy de estar en planes todo el tiempo. Pero bueno, volviendo al grano, el hecho de no estar estudiando en una universidad o en un instituto y de no estar trabajando, porque recién llegué y no estaba trabajando, pues como que por obvias razones te imposibilita conocer otras personas. Entonces, en este sentido sí les recomiendo que obviamente busquen un empleo, sea que quieran hacer amigos o no, busquen un empleo, no sean vagos, pero también con ánimos de encontrar gente o estudien algo, hagan un curso, tengan un hobby, hagan lo que sea, pero en estos contextos es mucho más fácil hacer amigos que yendo a la calle y esperando que te hablen o yendo a un bar y sentarte esperando que alguien te hable. Que si sos mujer de pronto es más fácil, pero como hombre es bastante difícil hacer amistades si no estás en un curso o en algo donde
obviamente necesites contacto con otras personas. Y refiriéndome ya un poco al trabajo también, que esto es como una subcategoría, también depende del trabajo que hagas, porque en mi caso, por ejemplo, yo conseguí trabajo al poco tiempo, y, pero yo me desempeño como profesor y en el instituto o los institutos donde yo trabajo, porque hay, de hecho en los dos es muy similar, no hay una sala de profesores porque cada profesor tiene, digamos, horarios distintos o trabajan a la misma hora, digamos que simultáneamente, paralelamente. Entonces no hay mucha forma de cruzarse. De pronto cuando uno está planeando clase y si necesita ir al instituto o algo, pues de pronto puede que pase y se cruce con alguien. Pero pues por lo mismo, como uno está trabajando y uno quiere planear, uno no se detiene mucho a hablar con otras personas. Y como les digo, las personas acá tampoco es que sean muy abiertas. Entonces tal vez si te saluden, pero bueno, me pasa a mí, me saludan, pero no, uno no ve que estén como dispuestas a empezar a hablar o así, como me pasaba en Colombia, que yo llegaba en donde yo trabajaba y llegaba a planear clase y pues eso era una recoche, estaba todo el mundo hablando, era un ambiente muy chévere. Acá no es así. Entonces también depende del trabajo al que ustedes se dediquen. Si es un trabajo como, no sé, algo que les toque hacerlo solos, pues obviamente no van a conocer mucha gente. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo también sería el estudio. Yo empecé a hacer un curso de alemán para mejorar mi escritura, porque mi alemán yo lo aprendí, digamos, como lo haría un nativo, a hablarlo simplemente y a escribirlo, pues más o menos, pero el alemán es muy difícil. Entonces, yo me metí a un curso para aprender a escribirlo mejor, o bueno, para mejorar, porque ya sabía escribir, pero pues quería mejorar mis habilidades. Y era un curso que era orientado a inmigrantes. Y allí conocí también, obviamente, gente pues que también eran inmigrantes y eran de otras partes del mundo, sobre todo gente de China, gente de Siria y gente de Rusia. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, conocí gente nueva, pero no era gente que me iba a ayudar a integrarme acá en el país, porque eran gente que a su vez estaban tratando de integrarse. En muchas ocasiones incluso yo estaba mejor integrado que ellos y eran gente que tampoco hablaban muy bien el idioma. Entonces, digamos que por ese lado no prosperó mucho esa idea de hacer nuevas amistades. Y esto es un punto que voy a discutir un poco más adelante. Déjenme ver si está en el orden. No, no está en el orden, digamos, en el siguiente punto. Más adelante lo tocaré. Pero bueno, ya entienden el mensaje principal. Envolverse en una actividad o en un hobby o en un empleo en el cual tengas contacto con más gente, pues por obvias razones te va a facilitar la tarea de hacer nuevas amistades. Otra variante de este punto que estamos tratando del contexto es justamente también el lugar en el que vives, tu lugar de residencia. Esto juega un rol bastante importante, el hecho de si vives en una ciudad grande o si vives en un pueblo o si vives en una ciudad pequeña o en una vereda, lo que sea. Obviamente esto también va a influir en qué tan fácil y qué tan rápido vas a hacer amigos en tu nuevo lugar de residencia. Por ejemplo, yo vivo en Austria y para los que no sepan, Austria es un país pequeño, no solo en extensión geográfica, sino también en número de habitantes. En total hay 11 millones de habitantes acá. Y además de eso es un país muy rural. Digamos que yo viniendo de una ciudad grande y de un país grande como es Colombia, llamaría ciudad, o sea, de acuerdo a mis estándares o a mi definición de ciudad, para mí aquí en Austria solo Viena es una ciudad, el resto son pueblos. Yo creo que cualquier otro austriaco no estaría de acuerdo conmigo, pero bueno, a lo que me refiero es a que las poblaciones, los grupos de gente, las aglomeraciones son muy pequeñas. Y eso también es muy difícil a la hora de hacer amigos. Digamos, si uno vive en un pueblo muy pequeño, no hay muchas actividades, no hay mucha oferta para el tiempo libre, no hay mucha cosa que hacer. Además que aquí en Europa y sobre todo en estos países, lo que se acostumbra es, si tú vives en un pueblo pequeño, pues normalmente te vas a la ciudad más grande, más cercana. Y
para estos planes la gente ya sale en sí con sus amigos. Entonces, salir uno por su cuenta e irse a otra ciudad grande que uno ni siquiera conoce y esperar a conocer a otra persona, pues no funciona mucho. Lo viví también en Alemania y sé por experiencia propia que no es muy práctico ni tampoco muy efectivo. Entonces, esto es algo a lo que les aconsejo, sobre todo los que no se han ido a ningún lado todavía, los que están pensando a dónde irse, piénselo muy bien, piénselo si vale la pena llegar a un lugar pequeño a vivir, solo por el hecho de estar en X o Y país, porque eso también juega un rol, como les decía al comienzo, bastante crucial a la hora de si ustedes van a hacer amigos o no. No digo que no vayan a ser amigos, pero sí depende mucho de esto, qué tan rápido y qué tantos van a ser. Entonces, piénsenlo bien. Bueno, mi gente, acabo de terminar de editar el episodio y pues me doy cuenta que quedó bastante largo, casi que 1 hora. Entonces, por este motivo, decidí dividir este episodio en 2 partes. La primera, pues, es la que acaban de ver. La segunda la estaré sacando, yo creo que por ahí en 1 semana, para que estén pendientes. Allí ya les voy a contar más lo que fue mi experiencia personal, lo que fueron los obstáculos que he tenido y que sigo teniendo hasta ahora a la hora de hacer amistades acá en Austria y bueno, en Alemania también. Entonces, para que estén pendientes. Sale, como les digo, en 1 semana. Por ahora no me queda más que recordarles mis redes sociales para que me sigan, para que me den un like, para que me escriban un comentario, lo que quieran. Y nada, agradecerles por escuchar este podcast, por seguirme. Y bueno, hasta el próximo episodio de Nerdlebrity. Chao.